Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía positiva. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama jugoso, sí, del mundo del espectáculo turco, uno que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales y en todos los medios. Vamos a analizar a fondo una situación que involucra a dos de las figuras más queridas y admiradas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así como lo oyen, vamos a desentrañar los rumores de una posible explosión por parte de Hande y la supuesta respuesta tajante de Kerem que, según dicen, te impactará. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este chisme delicioso, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde siempre les traemos las últimas noticias, los dramas más candentes y los análisis más profundos de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Hande y Kerem. Dos nombres que durante un tiempo fueron sinónimo de amor, pasión y una química innegable tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación, que nació en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Todos suspirábamos con sus muestras de cariño, sus viajes juntos, sus miradas cómplices. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Y lamentablemente el cuento de hadas de Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su separación, hace ya algún tiempo, fue un balde de agua fría para sus seguidores, quienes aún esperaban verlos juntos para siempre. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales y tratando de mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Sin embargo, el interés del público por ellos sigue siendo altísimo, y cada uno de sus movimientos es analizado con lupa. Y es aquí donde entran en juego los rumores de esta supuesta explosión, por parte de Hande y la respuesta, que algunos describen como tajante, de Kerem. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De dónde surgen estos rumores? Y lo más importante, ¿cuál es la verdad detrás de todo este drama? Para responder a estas preguntas, tenemos que analizar el contexto actual en el que se encuentran ambos actores. Hande, por un lado, ha estado trabajando arduamente en nuevos proyectos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una figura muy solicitada tanto en la televisión como en el cine. La hemos visto brillar en diferentes papeles, demostrando una versatilidad que la distingue de otras actrices de su generación. Desde dramas intensos hasta comedias ligeras, Hande ha sabido ganarse el corazón del público con su naturalidad y su capacidad para conectar con la audiencia. Su agenda está repleta de proyectos interesantes, y su futuro se vislumbra brillante y lleno de éxitos. Por otro lado, Kerem también ha estado muy ocupado con su carrera. Ha participado en diferentes producciones y ha explorado nuevas facetas como actor. Lo hemos visto asumir roles desafiantes, mostrando una madurez actoral que sorprende y cautiva. Kerem no se ha conformado con ser solo una cara bonita, sino que ha buscado constantemente crecer y evolucionar como artista. Su ambición y su dedicación al trabajo lo han convertido en uno de los actores más respetados y admirados de Turquía. Además, se ha mostrado muy activo en redes sociales, compartiendo con sus seguidores detalles de su vida profesional y personal. Esta cercanía con sus fans lo ha convertido en una figura aún más querida y admirada. Ahora bien, ¿dónde encaja la supuesta explosión de Hande en todo esto? Los rumores comenzaron a circular luego de que, supuestamente, Hande expresara su frustración con la continua asociación que se hace de ella con Kerem. Al parecer, la actriz está cansada de que se le pregunte constantemente sobre su expareja y de que se le vincule a él en cada una de sus entrevistas. Imaginen la situación, cada vez que Hande se sienta a conversar sobre sus nuevos proyectos, sobre los desafíos que enfrenta como actriz, inevitablemente surge la pregunta sobre Kerem. Es como si su relación pasada la persiguiera constantemente, impidiéndole ser vista como una persona independiente y con una identidad propia. Según algunas fuentes, Hande siente que esta constante comparación y referencia a su pasado amoroso la están impidiendo avanzar y ser reconocida por su propio trabajo y talento. La actriz querría que se la valorara por sus logros profesionales y no solo por su relación con Kerem.
Es una situación comprensible, ya que Ande ha demostrado con creces su capacidad para brillar por sí misma. Su talento es innegable y sus logros hablan por sí solos. Sin embargo, la sombra de su relación pasada parece ser difícil de superar. Esta supuesta explosión habría tenido lugar, al parecer, durante una entrevista o una aparición pública, donde Ande habría expresado su frustración de manera contundente, aunque sin mencionar directamente a Kerem. Sin embargo, el mensaje habría sido claro: quiere dejar atrás el pasado y seguir adelante con su vida. Algunos testigos afirman que Ande se mostró visiblemente molesta al ser cuestionada sobre su relación con Kerem, y que su respuesta fue más directa y tajante de lo habitual. Aunque intentó mantener la compostura, su frustración era evidente. Y aquí es donde entra en escena la supuesta respuesta tajante de Kerem. Según los rumores, el actor habría reaccionado a las declaraciones de Ande de una manera inesperada, con un mensaje que algunos describen como frío y distante. La prensa rosa turca se ha hecho eco de esta supuesta respuesta, alimentando aún más la polémica y generando un sinfín de especulaciones. ¿Qué dijo exactamente Kerem? Aquí es donde las cosas se ponen más turbias. No hay una confirmación oficial de que Kerem haya hecho ninguna declaración pública en respuesta a los rumores de la explosión de Ande. Sin embargo, algunas fuentes aseguran que el actor habría enviado un mensaje privado a Ande, expresando su opinión sobre la situación. Este mensaje privado ha sido objeto de todo tipo de interpretaciones y conjeturas. El contenido de este supuesto mensaje es desconocido, pero algunos especulan que Kerem podría haberle pedido a Ande que dejara de hablar de su pasado en común y que se enfocara en su propio presente. Otros sugieren que el actor podría haberle expresado su decepción por sus palabras, sintiendo que Ande lo estaba culpando injustamente por la situación. También se rumorea que Kerem podría haberle recordado a Ande los buenos momentos que compartieron juntos, instándola a no olvidar el cariño que alguna vez existió entre ellos. Sea cual sea el contenido real del mensaje, lo cierto es que ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna prueba concreta de que Ande haya explotado, ni de que Kerem haya respondido de manera tajante. La verdad es que ambos actores han mantenido un perfil relativamente bajo desde su separación y no han hecho declaraciones públicas sobre su relación. Han optado por el silencio, quizás para evitar alimentar aún más la polémica y proteger su privacidad. Entonces, ¿por qué tanto revuelo? La respuesta es simple: el interés del público por Ande y Kerem sigue siendo muy alto, y cualquier rumor o especulación sobre su vida personal genera un gran impacto en las redes sociales y en los medios de comunicación. Su relación fue tan intensa y apasionada que aún hoy sus fans no han superado su separación. La esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos, y cualquier noticia que involucre a ambos actores es recibida con gran expectación. Además, es comprensible que Ande se sienta frustrada por la continua asociación que se hace de ella con Kerem. Es una actriz talentosa y trabajadora que merece ser reconocida por su propio mérito, sin tener que vivir a la sombra de su expareja. Es una situación que muchas mujeres han enfrentado a lo largo de la historia, y Ande no es la excepción. Es injusto que se la defina únicamente por su relación amorosa, cuando tiene mucho más que ofrecer como artista y como persona. Por otro lado, también es comprensible que Kerem quiera proteger su privacidad y evitar ser arrastrado a un drama público. Es un actor respetado que ha demostrado su talento en diferentes proyectos y que merece ser juzgado por su trabajo y no por su vida personal. Él también tiene derecho a seguir adelante con su vida y a construir un futuro lejos de la sombra de su relación pasada. En resumen, la supuesta explosión de Ande y la respuesta tajante de Kerem son solo rumores y especulaciones que han surgido a partir del interés del público por su relación. No hay ninguna prueba concreta de que esto haya sucedido y es importante tomarse todo esto con pinzas. La prensa rosa turca, siempre ávida de noticias jugosas, ha contribuido a alimentar estos rumores, pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente sucedió entre Ande y Kerem. Lo que sí es cierto es que Ande y Kerem son dos actores talentosos y exitosos que merecen ser respetados y valorados por su propio mérito. Esperemos que ambos puedan seguir adelante con sus carreras y encontrar la felicidad, tanto en el ámbito profesional como personal. Que puedan dejar atrás el pasado y construir un futuro lleno de éxitos y satisfacciones. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos analizado los rumores de una supuesta explosión por parte de Ande Erçel,
motivada por la continua asociación que se hace de ella con su expareja, Kerem Bürsin. También hemos explorado la supuesta respuesta tajante de Kerem a estas declaraciones, aunque hemos dejado claro que no hay ninguna confirmación oficial de que esto haya sucedido. Finalmente hemos recalcado la importancia de tomarse estos rumores con pinzas y de respetar la privacidad de ambos actores. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándonos qué opinan de todo este drama y si creen que hay algo de verdad en estos rumores. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Hande tiene razón en sentirse frustrada por la continua asociación que se hace de ella con Kerem? ¿Piensan que Kerem debería haber respondido de manera pública a las declaraciones de Hande? Los invito a compartir sus ideas y opiniones en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme jugoso, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Los esperamos.